¿Alguien ha visto las grabaciones viejas? ¿Alguien las ha revisado? Nadie. Nada más la de ayer. La de la otra casa. Okay. ¿Se ve decente y se oye decente o se corta? No, pues se escucha bien, normal. Listo. Muy bien. Entonces vamos a seguir con el siguiente tema, ¿no? Que es temperatura de ley cero. Bien. No tengo tiempo. Pues tengan tiempo cuando tengan que estudiar, yo creo. Bien, es la ley cero de termodinámica. Ley cero de la termodinámica. Bien, la termodinámica tiene pues, tres leyes fundamentales y la famosa ley cero, ¿no? Que es una ley pues, bastante curiosa, ¿no? Bien, supongamos que hay dos cuerpos. Dos cuerpos. Un cuerpo A y un cuerpo B. Cuerpo cualesquiera, ¿no? Cuadritos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si entre ellos hay lo que se llama equilibrio térmico, equilibrio térmico, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que entre ellos no hay transferencia de calor. La transferencia de calor es igual a cero. No hay calor entre ellos, no se transfiere energía mutuamente, ni uno al otro. Entonces, si eso pasa, si se transfieren calor, están en equilibrio térmico. Y a la vez, ponemos un tercer cuerpo, tercero en discordia, que le llamamos el C, y A está en equilibrio con C, aquí hay equilibrio. Si es el equilibrio con C, entonces por consiguiente, por ley transitiva, pues, ¿cómo se llama? Translativa, perdón, a la vez también va a haber equilibrio entre B y C. ¿Sí? O sea, si A y B están en equilibrio y metemos un tercer cuerpo que a la vez está en equilibrio con uno, forzosamente el tercero también va a estar en equilibrio. Y eso suena bastante obvio, ¿no? Es como las matemáticas, ¿no? Que dicen que si A es igual a B y A es igual a C, entonces B es igual a C. ¿Qué significa la Q? Calor. Calor. Aquí significa calor. Y entonces, es como en las matemáticas, ¿no? Que decían que si A es igual a B y A es igual a C, por consiguiente, A tiene que ser igual a C, forzosamente. Entonces aquí pasa lo mismo, es muy obvio. Que A es igual a B. Si A es en equilibrio con B y A es en equilibrio con C, forzosamente C también está en equilibrio con B. Sí es muy obvio, pero esto tiene sus repercusiones. ¿Por qué? Bueno, si ponemos ahora los mismos cuerpos A y B, nada más, tenemos el cuerpo A y el cuerpo B, que están en equilibrio otra vez entre ellos. Y ahora en vez de cuerpo C ponemos un termómetro. Un termómetro. Y ese termómetro, qué feo dibujo, vamos a corregirlo. Ese termómetro C está en equilibrio también está en equilibrio con A y con B. Va a marcar la misma temperatura para los dos cuerpos. Y esto quiere decir algo muy sencillo. Dice que dos cuerpos, conclusión, dos cuerpos en equilibrio. ¿Equilibrio de qué tipo? Térmico. Térmico. Están a la misma temperatura, forzosamente. O sea, dos cuerpos que están en equilibrio térmico están a la misma temperatura, forzosamente. Por lo tanto, dos cuerpos a la misma temperatura no se transfieren calor entre ellos. Es una ley, pues que de hecho es empírica, no tiene ningún fundamento matemático, pero es verdad. Simplemente es verdad. Es verdad porque es cierto. Es verdad porque pasa. Dos cuerpos en equilibrio térmico están a la misma temperatura. Y si están a la misma temperatura, no hay transferencia de calor entre ellos. ¿Sí? Y esto, Profe, ¿y los cuerpos se están tocando o aunque no no? estés tocando, puede transferirse calor tocándose o sin tocar, se puede, de las dos maneras.
Ok, sí. Es más complicado, pero si están tocándose es conducción y si están sin tocarse puede ser radiación o convección, cosas así, son cositas. Si recuerden que aunque a veces que no tocamos el cuerpo, más se siente el calor de lejos, ¿verdad? Eso es radiación o convección, por ejemplo. Convección es, por ejemplo, un horno caliente, el aire caliente que se siente, es convección. Conducción es tocarlo, convección es por el aire y radiación es por el calor de la radiación electromagnética que produce. Entonces, esa es la consecuencia. Dos cuerpos en equilibrio, equilibrio térmico, por lo tanto, la temperatura del cuerpo A tiene que ser igual a la temperatura del cuerpo B. Y el flujo de calor de A a B es igual a cero. Si llega un momento en el cual se rompe el equilibrio, que la temperatura del cuerpo A sea mayor a la temperatura del cuerpo B, ¿quién transfiere calor a quién? El A, B, ¿no? El nuevo equilibrio. Si esto pasa, entonces el calor va a fluir del cuerpo A hacia el cuerpo B. Si no va a pasar que el cuerpo B le transfiere calor al A, sino que el A, el que está a más temperatura, le va a transferir al cuerpo B, que es el que está a menor temperatura. Entonces aquí, conclusión, el calor va del cuerpo de temperatura alta a la baja. Nunca al revés. Por eso cuando alguien abra la puerta del aire acondicionado no digan, se sale el frío. No, entra el calor. El frío no sale, entra calor. ¿Eh? El verano que tenemos el aire prendido, afuera está a 50 grados, aquí estamos a 25 dentro de la casa. Entonces, el calor, no sale lo fresco, entra el calor. ¿Sí? No digan eso, ya no pueden decir eso. Y es pecado para ustedes decir eso. ¿Sí? Ya no sale el frío, ahora entra el calor. Profe, una duda. Duda, pregunte. ¿Y por qué cuando abrimos como un refrigerador o un cuarto frío sí se siente afuera del, o sea, pues de lo que sea, el frío? Ah, porque Ahí no está está saliendo, saliendo el frío. no, se está saliendo el aire frío, que es distinto. Ah, ok. Sí, recuerden que pues, se abre la puerta de la casa o la puerta del refrigerador, lo que sale es el aire frío que estaba dentro y se cambia por aire caliente nuevo. Por eso si abren muy seguido la puerta del refrigerador o abren mucho la puerta de su cuarto, pues se va a calentar. Porque entra aire nuevo y hay que enfriarlo otra vez. Pero en un cuarto cerrado no entra el frío, no sale el frío, entra el calor. Y gastas más luz, exactamente. Esa sería la ley cero más que nada, ¿no? La ley cero es eso. Bien. Ahora vamos a ver otra cosa importante, otro concepto que es la temperatura absoluta. Temperatura absoluta. Bien. ¿En qué se mide temperatura? ¿En qué unidad? En Kelvin. ¿Mm? En Kelvin. Bien. Bien, la manera más, la que hemos visto más familiarmente, es que tenemos el grado centígrado, el grado Celsius, ¿no es correcto? Celsius. Celsius. ¿Sí es ese? Entonces, vamos a ver. Grado como burros. Grado, ¿sí es ese? El grado Celsius. El grado Celsius le inventó un señor que se apellidaba Celsius, ¿no? Si ese yo se va el grado Sagaste, pero no lo inventé yo. Este grado Celsius, que es así, grado Celsius, este de aquí, este señor lo que hizo fue que dijo, pues la temperatura del agua hirviendo, agua hirviente, porque sí le puso el valor de grados. Y al agua derritiéndose, o sea, fundiéndose, le puso el valor de 0 grados, porque quiso. Y pues salió bastante bien. ¿Qué otra unidad conocen aparte del Celsius? ¿Qué usan los del norte? ¿Qué usan? Usan el grado Fahrenheit, ¿ya?
Fahrenheit. Escribe así Fahrenheit, con H intermedia. ¿Sí, no? ¿Sin la H? Bueno, sin la H. Vamos a ver, le creo decir que sin H. Me equivoco mucho a veces en esto. Fahrenheit. No, Fahrenheit. No, Fahrenheit. No soy, pues, Fahrenheit. Bueno, ese señor, pues hizo otros experimentos, ¿no? Pero él puso que la temperatura del agua hirviendo era 212, si no me equivoco, grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Sí es con H? Fahrenheit. Vamos a ver si es eso. Grado. Sí, con H. ¿Ya ven? Ni sin dudar. Me equivoco mucho. Grado Fahrenheit. Ahí está. Y este valor le puso 32 grados, ¿no? Porque sí, se le ocurrió. 32 grados centígrados. No, perdón, Fahrenheit. Le puso valor de 100, también porque sí, lo puso al cuerpo humano. ¿Qué dijo? No. Le puso el valor de 100 grados Fahrenheit al cuerpo humano. ¿Se sigue viendo? Sí. Bueno. ¿Qué? Pero esta no servía para los científicos. De ahí lo que pasó es que se tuvo que crear las escalas absolutas. Las escalas absolutas son dos, pero una está muy fea. No me gusta tanto. Tenemos lo que es el Kelvin. Sí, existe otro, existen varias más. Vamos a ver dos más. Kelvin, ¿eso se llama grado Kelvin o no se llama Kelvin? Aquí es grado Fahrenheit y acá es Kelvin, una K, así, K mayúscula. El Rankine, Rankine. El grado Rankine. El Kelvin tiene una característica importante, ¿no? ¿Quién lo inventó? Se dio cuenta que la materia, cuando iba bajando temperatura, pues iba perdiendo energía, iba perdiendo movilidad. Pudieron hacer experimentos para ver hasta cuándo podía bajar. ¿Creen que tenga fin hacia abajo lo que puede bajar la temperatura? ¿Creen que tenga un límite? Ajá. Exactamente, extrapolando, llegaron a lo que se llama el cero absoluto. Que al cero absoluto resulta que la temperatura no puede bajar más porque el cuerpo ya no tiene energía que perder. Y esa unidad le pusieron el valor de 0 Kelvin. Entonces el Fahrenheit y el centígrado no son Celsius no son absolutas. ¿Por qué? Porque tienen valores negativos. ¿Cuánto equivale a esto? Bueno, en los centígrados equivale a menos 273.15 grados Celsius. ¿Eh? Y en Fahrenheit equivale por ahí de los menos 500, te digo, menos 500 y algo. Menos 470, mejor decir. Menos 470 grados Fahrenheit. Profe, en el centígrado punto 15. Punto 15, exactamente. Ajá. En cambio, en el Kelvin, pues digo, es 0. No hay Kelvin negativo, nunca va a existir eso. ¿Sí? Y eso pasa porque a esa temperatura las moléculas simplemente ya no se mueven. Ajá. Héctor, ¿se con eso? La computadora que simula la realidad. ¿Una película, lo sé? Bueno, ¿me explica? Okay, entonces, a 0 centígrados, pues equivale a 273 Kelvin. Y al agua hirviendo equivale a 373.15 Kelvin. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, no puede existir menos, ¿no? Porque en realidad, pues no se puede.
tercera escala que les digo que existe, es menos usual, pero igual existe, que es para el sistema inglés, es la escala del ranking. O del grado ranking. Ese grado no se usa mucho, pero va a ponerlo para no confundir. ¿Ah? Pues yo no sé. Pues porque sí. De hecho es la misma. Es lo mismo. Agua radiante como el punto de fusión del agua es 0 grados, que es el mismo punto de congelación, ¿no? El punto de fusión. O sea, el hielo derritiéndose. Es 0 grados centígrados. Y por último está el ranking que les digo. El ranking está igual que el Kelvin, que al ser absoluto le puso un valor de 0 ranking. Puso un valor de 470 ranking. Llega por tanto un valor de 672 ranking. Entonces, esa escala absoluta de la temperatura. O sea, el cero absoluto, que es el límite de lo que puede bajar la temperatura, simplemente porque a menos temperatura la materia ya no tiene energía que perder. Entonces eso no se puede. Ya no tiene movilidad, pues no se puede todo por el principio de Pauli, que pues eso lo violaría, pues haría que supiéramos dónde está el electrón y pues no se puede. ¿Sí? Entonces aquí para convertir la temperatura en Kelvin va a ser siempre igual a la temperatura en grados centígrados más 273.15. Así de fácil. Y eso se debe a que en la mayoría de las ecuaciones que vamos a usar, pues sea necesario siempre tener la temperatura en Kelvin. Bien, aquí pregunta, dice Mauricio, ¿qué hace que la R no haga el K? No entiendo. Puedes subir un poquito, me faltó copiar algo. A ver, Mauricio, no entendí esa pregunta. ¿Qué hace que el R... Ah, ¿pusiste el ranking? Ah, que esto se debe a que el Kelvin es para el sistema internacional y el ranking es para el sistema inglés. Nada más. Pues porque sí. Pero pues no se usa casi el ranking. No es muy deseable. No me gusta. A nadie le gusta. Sí, es otro sistema, ¿no? Como centígrados y Fahrenheit, pero aquí son Kelvin y ranking, ¿no? O sea, temperatura normal o, digamos, del día a día, centígrados y Fahrenheit. Para las cosas científicas, tiene que ser en Kelvin o en ranking. Para que no haya problemas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esta R de ranking, esta pueden olvidarla un poquito, no la vamos a usar mucho. Pero existe. Todavía hay otra que no se usa, no me acuerdo bien cómo es, pero hay otra todavía escala que ya no se usa. Grados Lusac, ¿cómo se llama? No lo investigo. O investiguen ustedes, hay otra escala, una quinta escala, a ver qué tal. Bien, ¿hasta aquí todo bien? Entonces, como les digo, casi siempre va a ser necesario convertir la temperatura a Kelvin. Casi siempre. Puedo manejar las dos centígrados, pero casi para cualquier ecuación necesitamos que esté en Kelvin. Si no, no funciona la ecuación. Bien. ¿Quieres pasar a otro concepto? Hay una ecuación que vamos a ver ahora. Bien. Vamos a ver lo que es la ecuación. Ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal. Profe, ¿puede ir un poquito para arriba? Sí. Eso. Muchas Ahí. gracias. Bien. Siguiente, vamos a ver con el cero. Ahorita la vemos. A lo mejor muchos la ven en química. Algunos maestros de química la ven. Yo a veces la veo, a veces no. Sí, lo espero ahorita. Bueno. Bien. Pues, ¿para qué sirve? Bueno. Resulta que esta ecuación es una ecuación que se llama ecuación de estado.
Es una ecuación de estado. Un estado es toda ecuación que tiene como variables temperatura, presión, volumen y número de moles. Si una ecuación tiene esas variables, temperatura, presión, volumen y número de moles, es una ecuación de estado. ¿Por qué? Porque define, a la redundancia, el estado del sistema. En este caso puede ser el sistema un conjunto gaseoso, o sea, un fluido, o un grupo de moléculas gaseosas, pues gas ideal. Entonces una ecuación tiene temperatura, presión, volumen y número de moles, es una ecuación de estado, así se llama. Hay muchas. Hay muchas ecuaciones de estado, pero vamos a ver la más sencilla, que es la del gas ideal. Bien, esta ecuación del gas ideal, como su nombre lo indica, o sea, dice que es la perfección, ¿no? O sea, ¿cómo sería el comportamiento de un gas perfecto? Un gas totalmente predecible, ¿no? Totalmente matemáticamente predecible, ¿no? Y para esto hace algunas suposiciones, ¿no? Además de meter estas variables, también considera que, ¿qué cosa? Considera que el volumen de las moléculas es despreciable. Es decir, cada partícula del gas es demasiado pequeña como para tenerla en cuenta. Y también considera que las fuerzas intermoleculares son cero. Sí, o sea que las moleculares. O sea que las moléculas del gas están totalmente libres entre ellas. Y no se relacionan entre ellas, ¿no? No tienen ninguna atracción entre ellas, ni gravitacional, ni electrostática, ni nada. ¿Sí? Bueno, entonces, volvamos. Esta ecuación tiene como variable estas cuatro de aquí. Tenemos que T es la temperatura en Kelvin, la P es la presión, que se puede medir en pascales, el volumen, que se mide en metro cúbico, por ejemplo, metro cúbico, y N es la materia, que se mide en mol. Ya se lo sabe. Bueno, pero ¿dónde sale esa ecuación? ¿Cómo la inventaron? Bueno, antes de llegar a la ecuación, hubo varios ecuaciones previas que fueron la base. La primera de ellas fue la ecuación que se llama la ecuación de Boyle. Señores, decía Boyle. Vamos a deducir la ecuación, dice ley de Boyle. Esta ecuación decía, o el señor decía, que el volumen era proporcional al inverso o al recíproco de la presión. Cuando la temperatura y el número de moles eran constantes. Es decir, que una cantidad fija de gas a una temperatura fija, si aumentamos la presión, pues disminuye el volumen, ¿verdad? Es obvio. ¿Sí? Si aumentamos la presión de un gas, el gas se comprime y el volumen disminuye. O sea, él hizo una ecuación proporcionalidad que dice que el volumen es igual a una constante 1 sobre la presión. Esta fue la ley de Boyle. Bien. Después hubo otra ley. La siguiente ley fue la ley de Charles. Señor Charles, ¿sí? ¿Quién es él? Charles. Los abuelos se leen Charles.
la ley de Charles, de Carlitos, pues, ley de Charles, el señor lo que decía es que el volumen era proporcional a la temperatura. Cuando tenemos la presión y el número de moles constantes. O sea, un gas, le aumentas la temperatura, lo calientas, se expande. O sea, cualquier cuerpo, ¿no? Probablemente un gas, pues también, ¿no? O sea, diga, ¿no? También un gas. Calientas un gas, el gas se va a expandir. O sea que el volumen de este, de nuestro gas era igual a una constante, le llamó K2, por la temperatura. O sea, más temperatura, más volumen. Menos temperatura, menos volumen, siempre y cuando la presión y el número de moles fuera constante. Y iba agarrando forma. Después llegó un señor, ese que defiende a todos los químicos, los defiende del... que dice, que se llama la ley de ¿quién? De Avogadro, ¿eh? De Avogadro. ¿Ah? Esta ley de Avogadro que decía que el volumen era proporcional al número de moles, a temperatura y presiones constantes. Además determinó que siempre, no importa qué gas sea, un mol de gas siempre va a tener un volumen de 22.4 litros. O sea, un mol de gas siempre va a tener un volumen de 22.4 litros. Entonces llegó esta ecuación que dice que el volumen del gas es igual a una constante 3 por el número de moles. Entonces vemos las tres así rápido. Primero la de Boyle, que dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión, o sea que K1 sobre P. Después la ley de Charles, que dice que a más temperatura, más volumen, o sea K2 por T. Y por último, la ley de Avogadro, que dice que el volumen es proporcional al número de moles, ¿no? O sea K3 por N. Entonces, si juntamos estas ecuaciones, le hacemos solución, digamos Goku. Profe, ¿puede regresar a la de ley de Boyle, por favor? Sí. Entonces, si vemos estas tres ecuaciones, podemos unirlas, porque hablan de lo mismo, hablan del volumen, en realidad las tres. Hablan del volumen. Listo, profe. ¿Sí? Las tablas de volumen podemos unirlas, ¿no? Podemos unirlas. ¿Y qué dice? Que el volumen va a ser igual a una constante 1 sobre P. Pero a la vez también va a ser por una constante 2 por la temperatura por una constante 3 por el número de moles. Agrupamos y dice que el volumen va a ser igual, bueno, decimos que K1 por K2 por K3 va a ser igual a constante también, ¿no? Una constante, así a secas. Entonces nuestro volumen va a ser igual a una constante por lo demás, ¿no? Temperatura, número de moles sobre la presión. Vamos a poner al revés, mejor, NT. Será bonito, NT. Y ahora, esta constante, ¿qué? ¿Qué con ella? Bueno, pues podemos despejarla. Y nos queda esa constante, que dice constante, va a ser igual a presión por volumen entre N por T. Pero sigue sabiendo, esa constante, ¿cuánto vale o cómo se maneja? Bueno, hay que recordar la ecuación que dijimos, que dijo Avogadro. Dijo que un mol de gas a una temperatura de 0 grados centígrados
a una presión de 101.325 pascales, tenía un volumen de 22.4 litros, que es igual a 0.0224 metro cúbico. ¿Sí? Ajá. Ahí ya se sabe usted. Entonces, si metemos estos valores, lo metemos a la ecuación, aquí cambiando la a Kelvin. 273.15 Kelvin. Lo metemos a la ecuación. ¿Qué queda? Bueno, nos queda que K, esta constante que no conocemos todavía, es igual a 101.325 pascales por el volumen, que es 0.0224 metro cúbico. Sí, porque eso es por mil, ¿no? 22 por mil, pero entre mil. Sobre número de moles, que es un mol, por temperatura, 273.15 Kelvin. Calcula, por favor, ¿cuánto vale? O sea, podemos nombrar la constante. Este no tiene nombre. Pero el valor. ¿Cuánto vale? Nos da 8.3, ¿no? 0.0083. ¿Qué unidades? Bueno, nos da unidades de kilopascal, metro cúbico, perdón, pascal metro cúbico sobre mol por Kelvin. Son las unidades de esta constante. Mol por Kelvin. Eso mismo. Ya siendo la más exacta, nos quedaría así. Nos queda un valor de... Pascales sobre Kelvin se transforma en un átomo, ¿no, profe? No, pascal sobre Kelvin, no. Lo que sí es que pascal por metro cúbico es igual a joule. Unidad de energía. Entonces va a quedar así. 0.0. Les quedó por eso menos 3, ¿seguros? Me queda 8. Ah, es que lo hicieron ya en pascal. Lo hicieron ya en kilopascales, vean ustedes. A mí me quedó 0.3. Ah, ok. Sí, a mí también. A mí también. Es demasiado raro. Gracias. Aquí es 8.3, sí. Es 8.3 pascales o 0.08 kilopascales, ¿no? Bueno, esto es igual a... Vamos a borrar aquí. Ya más exacto, queda 8.314. Queda así. Unidades que les digo son pascal por metro cúbico sobre mol Kelvin. Y esta constante se llama, igual se llama R, pero es una R así sin grados, ¿no? R. Se llama la constante del gas ideal. O la constante universal de los gases. Constante universal de los gases. ¿Y tiene este valor? En esas unidades, 8.314 pascal metro cúbico sobre mol Kelvin. Y le vamos a usar bastante esta ecuación, esta variable. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? La ecuación queda así. Presión por volumen es igual a presión
Así que el volumen va a ser igual a la constante, le vamos a llamar R, por el número de moles por la temperatura sobre la presión. Reacomodando, la dejan así a veces, presión por volumen es igual a N por R por T. Y esta ecuación es la famosa ecuación del gas ideal. Ecuación del gas ideal. Esta ecuación sirve para calcular el volumen, presión o temperatura de un gas de una manera pues ideal, ¿no? De una manera sencilla. No es real, o sea, en la realidad ningún gas se comporta así, pero da una idea de la realidad, por lo menos. Te ayuda a saber qué esperar. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bien. Esta ecuación tiene varias mnemotécnicas, la que más me gusta es esta, que dicen que pavo es igual a ratón. Aquí. Dice que pavo es igual a ratón, ¿se lo saben? Pavo igual a ratón. Y elimina las A por salir de los lados, y la O también, y ya nos queda la ecuación. Pavo igual a ratón. Digo, se la quiera así, no lo pongo. Entonces ahí está nuestra ecuación de los gases ideales. ¿Vale? Entonces decían, Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, ¿no? Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. O dijeron, Pancho Villa, no te rajes, están diciendo hace rato, ¿no? También. Ay, no, como quiera, apréndesela. Entonces esta ecuación la vamos a usar bastante a lo largo del curso. Es la más sencilla y otras más complejas, que ya consideran más variables. Pero esta digamos que es la sencillita, ¿no? Sí, Íñiguez en la clase. Sí, Íñiguez enseña esa materia. Digo, esta materia, no, esa ecuación en química. ¿No? Bien, entonces, voy a dejar de grabar.